Hola, buenos días a todos, todas. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades organizadoras de este evento la oportunidad de compartir con ustedes este momento y compartir además reflexiones que tienen que ver con el trabajo cotidiano. Voy a dividir esta exposición en dos temas. Uno, poder pensar algunas ideas acerca de lo que es pensar políticamente hablando. Y otras que en otro momento donde me voy a dirigir directamente a pensar algunas cuestiones de lo que tiene que ver con trabajar hoy de director o de supervisor en la escuela. Cuando decimos pensar políticamente, lo que estamos reconociendo son controversias entre pensamientos, concepciones, ideas, entre lo que uno quiere hacer, lo que puede hacer, lo que sabe hacer, lo que desea hacer. Diferencias y controversias que no tienen que ver con una decisión técnica. Lo político no es una técnica que se elige y otra que se deja, ¿no? Lo político tiene que ver con seleccionar, elegir opciones, alternativas, significados, que por definición están en conflicto. Y están en conflicto porque lo que están mostrando es el campo plural, ¿no?, del trabajo. Lo político lo que nos muestra es que al momento de decidir, quienes estamos haciendo política, elegimos determinadas ideas, elegimos determinados procedimientos, elegimos determinados principios y dejamos otros afuera. Es decir, que la misma elección lo que está diciendo es esto se hace, esto no se hace, porque si hace esto, no se hace esto otro. Y esta dinámica de dejar algo afuera, ¿sí?, yo creo que justamente es la dinámica que lo que pone en evidencia es el conflicto y el juego político. Cuando uno piensa políticamente, la manera de abordar justamente la diferencia, el conflicto, tiene que ver con la política. En el marco de un colectivo social, de un colectivo organizacional, de una escuela, hablamos de identidades colectivas, ¿no? Y vieron que a veces decimos ellos, nosotros, ellos los alumnos, nosotros los docentes, ellos los padres, nosotros los directores, ellos los supervisores, nosotros los directores, en las relaciones que se puedan establecer. Pensar esta identidad políticamente hablando implica entender que las definiciones o caracterizaciones de cada una son diferentes. Ni una mejor que la otra, ni una peor, ni una buena y otra mala, ni una de la mano del déficit y la otra de la mano de la salvación, sencillamente diferentes. Como decía recién, desde diferentes lugares, desde diferentes posiciones, desde diferentes concepciones, desde diferentes objetos de trabajo. No tiene el mismo objeto de trabajo el maestro en el aula que el director mirando la escuela, que un supervisor mirando un colectivo de escuelas. Hay un francés que diría en la lógica política del desacuerdo, ¿no?, Rancière. La lógica política del desacuerdo, la que nos muestra que ante lo mismo podemos opinar diferente y que a veces lo mismo, ¿sí?, que parece tan obvio, ¿no? Estamos mirando una escuela, ¿por qué vemos algo diferente? Estamos mirando un aula, ¿por qué vemos cosas diferentes? Estamos mirando un docente, ¿por qué vemos algo diferente? En ese sentido, el pensamiento es político, porque está reconociendo diferencias y las diferencias son legítimas. Las diferencias no tienen que ver con lo contrario, ni con el enemigo, ni con lo antagónico, sino tiene que ver con otro que de diferente lugar, de diferente posición, diferente formación, diferente vida, trayectoria, ¿sí?, está mirando esto que yo miro y encontrando otra cosa.
Reitero, lo político es formar parte de un colectivo, entonces, donde por las diferencias de lugares, de historias, de biografías, de posiciones, de trabajos, ese campo muestra la pluralidad y ante la pluralidad hay un orden que se decide para seguir y otro se decide para dejar. Pensar políticamente la gestión de la política, ¿sí? Es para mí algo de lo que fui invitada acá, ¿sí? Para mí es una invitación en el sentido de cómo uno puede pensar estas decisiones, estas opciones, ¿no? Estas 4 prioridades en clave política. Uno podría decir, son 4 y podrían haber sido 6, ¿no? Son así y podrían haber sido otras, sí. A mí me hubiera gustado que ahí estuviera esto que no está también, ¿sí? ¿Qué está claro con esto? Que planteadas 4 prioridades, la invitación es a pensarlas políticamente. Planteadas 4 prioridades, lo que abre en el juego es a que hay algo, ¿sí?, para pensar y decidir allí. Mejoran los aprendizajes de lengua, matemática y ciencia, mayor tiempo en la escuela y en el aula en situación de aprendizaje, buen clima institucional que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje, más confianza en las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. Entiendo que son prioridades que proponen y en simultáneo las miraba y decía, a ver, acá hay estrategias que tienen que ver también con el trabajo de directores y supervisores, que de vuelta son opciones, ¿sí? Son alternativas que tienen que ver con lo político. Y yo pensaba que estas estrategias tendrían que ver, pensando, ¿no?, esto en directores y supervisores, en hacer visibles situaciones, sabiendo que el hacer visible algo implica una mirada experta. Otra estrategia es hacer algo situado, es decir, contextualizado, que una prioridad universal, si se quiere, o general, se traduzca en situaciones particulares, generando condiciones específicas. Otra estrategia es revisar, profundizar las condiciones institucionales, si quieren, las más clásicas del modelo pedagógico. Espacios, tiempo, procesos, relaciones interpersonales. Romper esos análisis lineales, ¿no?, como decían los oradores anteriores, ni más es mejor, ni menos es peor, ¿sí? En todo caso, revisar estas condiciones institucionales pensando en la centralidad de la enseñanza, que uno podría decir es obvio, y sin embargo sabemos que no es tan obvio, y que la preocupación que tenemos justamente es ver de cómo en algunas organizaciones educativas esto se puede volver a pensar. También creo que como estrategias está el tomar decisiones, por ejemplo, relativas a la mejora. Priorizar unas cuestiones en torno a otras. A mí esto me parecía muy interesante porque en las escuelas hacemos muchos diagnósticos, ¿sí? Vieron que todo el tiempo hacemos diagnósticos. El diagnóstico para él, el diagnóstico para el otro, el diagnóstico y la vida cotidiana de la escuela sigue acá y el diagnóstico está acá, ¿sí? Hice el diagnóstico. En los estamentos intermedios lo mismo, en las unidades centrales lo mismo. Y me parece que la invitación tiene que ver con revisar nuestros diagnósticos. O a propósito de nuestros diagnósticos, ver qué hipótesis de trabajo podemos elaborar y que esas hipótesis sean marcos para la acción. Digo entonces que leo estas situaciones en clave política porque entiendo que se tratan de un marco, ¿sí?, que se reconoce como necesario, pero en simultáneo creo que lo que está diciendo no es suficiente. Hace falta que los que estamos acá, desde los diferentes roles, desde las diferentes prácticas, desde las diferentes experiencias, compartamos la responsabilidad política de lo que implica educar. Cuando se abre el juego del reconocimiento, inmediatamente ahí lo que aparece pensando en las escuelas
es la pregunta sobre el trabajo docente, el trabajo del director, sobre las condiciones institucionales, sobre los recursos, sobre los procesos, sobre los resultados. Es decir, que aparece, yo creo que ahí podríamos traccionar la idea de lo que es común en una escuela. Y vieron que muchas veces lo que es común en una escuela no tiene que ver con lo idéntico, sino justamente tiene que ver con lo diferente. Lo que es común en una escuela es la reunión, por ejemplo, ¿sí?, alrededor de propósitos que se derivan de prioridades como las que tenemos o se están planteando en este momento. Y lo que es común es que frente a prioridades de ese tipo empiecen a aparecer las diferencias propias de los contextos organizacionales y de las prácticas, donde para poder llevar adelante esto que se piensa como un universal, tenemos que estar generando situaciones diferentes, específicas, acotadas, ¿sí?, para que estos de los que estamos aquí podamos llevar adelante esto que se piensa. Lo común en las escuelas, además, lo que nos muestra es lo menos común, ¿no? Lo común lo que nos muestra es que lo mismo que nos reúne nos separa. Que a veces es desde el sentido común pensar que porque estamos allí todos sabemos exactamente de qué se trata o todos opinamos exactamente lo mismo. Y seguramente muchos de ustedes, en las salas de profesores de sus escuelas, en las salas de maestros, ¿no?, frente a lo mismo encontrarán un montón de respuestas, un montón de opciones, un montón de maneras de pensar. Es decir, que lo mismo no tiene significados idénticos. Lo mismo lo que habilita es a diversos pensamientos. Lo mismo lo que habilita, en todo caso, es que la diferencia entre unos y otros se pueda poner como un objeto de trabajo, se pueda poner como un objeto de pensamiento, se pueda poner como algo sobre lo que hay que pensar colectivamente y políticamente hablando. Más allá de ese ellos y ese nosotros, donde ellos piensan de esa manera, nosotros pensamos de la otra, y parece que eso resuelve tantas dinámicas del cotidiano escolar. Entro a pensar en algunas cosas puntuales del trabajo de directores y de supervisores. Lo primero que diría es, y voy a recuperar algo del título, es que estoy pensando en el trabajo inscripto en una organización, inscripto en determinados contextos, contextos epocales, donde decimos complejidad que tiene que ver con crisis, pero no necesariamente crisis catástrofe, crisis porque hay algunas regularidades que se interrumpen y aparecen situaciones nuevas. Algunos filósofos dicen que estamos en crisis desde los tiempos de los tiempos, ¿sí? La escuela es un buen ejemplo de esto. Contextos epocales, entonces, contextos sociales, contextos jurídicos, contextos generacionales, contextos profesionales, de las culturas profesionales de origen. Es decir, que más que pensar en el trabajo a secas, vamos a pensar en el trabajo inscripto en una época que le da y le hace una pregunta por el sentido, e inscripto en una organización educativa específica que tiene unas culturas particulares de trabajar, que resuelve de determinada manera esto que hoy se transforma en su prioridad y que alcanza a lo largo de una vida, de una historia, determinados resultados. Yo voy a usar una definición clásica y, si quieren, de base para pensar el trabajo. Diría, bueno, trabajar es todo lo que hacemos, hombres, mujeres, para poder hacer frente a una realidad. Y para hacer frente a esa realidad contamos con algunas prescripciones. En esa definición de trabajo, lo que queda claro es que las prescripciones son siempre una hipótesis acerca de la realidad. Nunca contamos con las prescripciones tal cual se da la realidad, si no, no sería trabajo. Siempre hay una brecha
entre esto que es el marco, la norma, la regulación, la prescripción, y esto que es la realidad. ¿Vieron cuando a veces decimos el diseño curricular está alejado de la realidad? Sí, es una hipótesis, una anticipación a futuro, generalmente requiere un montón de mediatizaciones y desarrollar un currículum implica una brecha entre una prescripción, que es una hipótesis a futuro, y una realidad que es en mi aula, con estos chicos, en esta escuela, en esta historia escolar. Es decir, que por definición, ¿sí? No porque hay algo que está mal de la prescripción, por definición las prescripciones nunca dan cuenta del todo y siempre son una hipótesis que tratan de aproximarse a esa realidad. Me viene un ejemplo típico, ¿no? El novel que llega a la escuela y piensa, se da vuelta, digo yo a veces, ¿no? Piensa, mira al instituto y le dice, hay alguna parte que no me enseñaron, ¿no? Algún día yo falté y fue el día que explicaron todo lo que iba a pasar acá, ¿no? Hay alguna fotocopia que no me dieron o a alguien le faltó contarme una parte de la historia. No, es decir, lo que hizo esa formación es anticipar una situación que nunca pudo describir del todo. Esta idea de trabajo, yo a su vez la inscribiría en trabajar de director, trabajar de supervisor, contar con unas prescripciones, unas regulaciones para que ese trabajo se pueda llevar adelante, pero saber en simultáneo que ese trabajo lo que va a requerir es saldar una brecha permanentemente y que en ese saltar esa brecha para dar cuenta de la realidad, de lo que estamos haciendo es trabajar. Siempre inscripto, ¿no? Como decía, en una organización educativa, que está donde podemos pensar el trabajo como un componente de esa trama, como un componente donde hay espacios, tiempos, recursos, proyectos, contextos y trabajo, roles, gente que está desempeñando determinados roles y funciones. Que además, como organización educativa, diseña, desarrolla, ejecuta políticas que operan, como decíamos recién, como prescripciones que marcan, pero que nunca van a poder explicar del todo el detalle del día a día. Ese detalle del día a día implica un trabajo artesanal, ¿sí? De resolución, de mediación, de creación de unas condiciones que son en el caso a caso, en el aquí y ahora. Cuando pensamos en el trabajo del director o del supervisor, uno dice, bueno, lo primero, ¿no? Yo digo, bueno, lo primero que trato de pensar es que se trata de un rol. Un rol donde podríamos pensar en el aspecto más instituido del rol, ¿no? Ese prescripto, ese normado, pero un rol que tiene también un aspecto relacional. Ningún director trabaja en la misma escuela de la misma manera, ¿no? Es director de un turno de una manera, a veces es director de otro turno de otra. Con vos, director, hace esto, conmigo hace esto otro. La supervisora te dijo tal cosa, pero en esta escuela dijo tal otra, ¿sí? Y no hay un problema de ningún tipo. De lo que se trata justamente, que trabajar y ocupar un rol implica que hay efectos, hay matices, ¿sí? Que tienen que ver directamente con las relaciones en las que ese rol entra en juego. Ese rol que implica un lugar, una posición institucional que hay que ocupar. Y fíjense que no digo que estaría bueno que ocupe, no, hay que ocupar, porque estamos hablando de roles que están implicados en el desarrollo directo de una política pública, en este caso en el marco de un sistema educativo. Y también un rol que está en relación con un oficio, ¿no? Recién decía el doctor Tedesco, bueno, un oficio, yo digo, el oficio tiene que ver a veces con la expertise. ¿Vieron cuando alguien dice, fulano tiene oficio, ¿no? Es decir, ¿qué decimos? Fulano sabe, ¿no? También decimos, tiene cintura, ¿no? Sabe de qué se trata, ese tiene oficio.
El oficio, entonces, pensado en clave de quienes trabajan, de directores y supervisores, tiene que ver con la expertise, justamente, de poder generar condiciones para que allí la centralidad esté dada en la enseñanza y el enseñar y aprender tengan que ver con lo habitual. Pero también hay una biografía, hay una trayectoria. Están ustedes en esos roles, ¿sí? Y acá se hace una relación interesante, que para mí, de la mano de algunos autores, define justamente la idea de trabajo. Trabajamos de directores, de supervisores ocupando un rol, trabajamos porque tenemos un oficio, podemos objetivar nuestro trabajo, trabajamos y somos los que somos. Y trabajar implica esa íntima relación. A pesar que en la vida cotidiana, a veces del funcionamiento de las escuelas, de las prácticas, algunos de estos componentes pesan más que otros. Fulano de tal tiene estos rasgos y entonces trabaja de esta manera. En esta escuela ser un buen director es esto y aquello. Esta escuela necesita un supervisor que, fíjense, uno dice relación, ¿no?, del rol, del oficio, del que está ahí. Y la vida cotidiana, el trabajo cotidiano, lo que todo el tiempo muestra es una tensión, una tensión constitutiva ante esto, ¿sí? Donde el rol uno podría decir, me meten en cuadre, no te salgas de rol. Donde el rol a veces me ayuda a decir, no, esto para acá no es. Donde el oficio me da esa posibilidad a veces que en un tiempo corto, de acá al pasillo, entiendo de qué se trata, pienso cómo salir de esto, ¿sí? Entonces, relación interesante, compleja y nunca lineal, siempre en proceso de construcción. Y también, digo, bueno, a ver, trabajan de directores, trabajan de supervisores. Ahí me hago una pregunta. ¿Podemos hablar de gobierno? ¿Es posible hablar de gobierno institucional, de prácticas institucionales relativas al gobierno cuando pensamos en directores y supervisores? Yo creo que sí. Y voy a ampliar esta idea. Una cosa podría decir ocupar determinado rol, ocupar determinado lugar institucional, implica ocupar un lugar de gobierno. Sos el director, gobernás. Sos el supervisor, gobernás. Y hacer una asociación entre rol institucional y acto de trabajo. Hay un marco y una regulación que diría que hay algo de lo que haces que tiene que ver con eso, determinada formación o recorrido que estaría anticipándote algo de eso. Hay una legitimidad que te daría tu rol y tu puesto de trabajo. Y entonces sería como automático, todos los que están allí gobiernan. Podría ser una manera de mirar. Yo creo que la pregunta igual insiste. ¿Todos los que están allí, los que estamos allí en esos lugares, gobernamos? Y ahí me parece que es interesante pensar que la idea esta de gobierno no solo a veces se adjudica a un rol, a una posición, a un lugar, sino también se puede pensar como una cualidad, como un atributo de una acción. Entonces, no solo del lugar que se ocupa, sino de las prácticas, el tipo de práctica que allí se lleva adelante. Por eso digo que la pregunta insiste. Si hablamos de que gobernar es el atributo de una acción, es la cualidad de una práctica, lo que está claro es que no es cualquier práctica y que tiene que tener algún rasgo específico. Y yo diría, si hablo de directores y supervisores y trato de relacionar esas prácticas con prácticas de gobierno, trabajan de sostener principios en acto. Esto es, trabajan de sostener el principio de la igualdad, el principio de la justicia, el principio de la política, el principio de la emancipación. Trabajan de sostener en acto palabras que podrían ser linda retórica. Trabajan, y cuando decimos bajo un marco de responsabilidad política,
fíjense, uno puede decir, ¿qué es trabajar por la igualdad? Y cuando yo lo pienso o estoy con los directores o los supervisores, lo que veo es que trabajan pensando que esta idea es el marco de una práctica, que esta idea lo ayuda a pensar un criterio de asesoramiento, que esta idea colabora para tomar una decisión respecto de determinadas trayectorias. Es decir, que no son palabras, ¿sí? Son marcos de acción, son criterios que organizan el trabajo, son propósitos. Por eso digo, pensar el gobierno como atributo es encontrarle algo que tiene que ver con qué hace, de qué trabaja. Y yo diría, desde un tipo de pensamiento que sostiene, pero no fija de una vez y para siempre, nada de lo que allí está. Fija, porque tiene que sostener, fija encuadre, fija concepciones. En este momento uno puede decir, fija 4 prioridades. Pero en simultáneo tiene que poder mover, tiene que poder tener oficio, tiene que poder generar condiciones, tiene que hacer traducciones permanentemente para que esos principios no sean una copia fiel, sino que impliquen desarrollo institucional. Liga, en el sentido de que genera lazo, ¿sí? En estos tiempos complejos, tiempos fragmentados, tiempos de poco tiempo, tiempos donde el hacer lazo y el ligar tiene que ver nada más ni nada menos con algo de lo que se habla mucho, pero de lo que es muy difícil, que es las diferencias. Que asume que no hay una manera de enseñar, un modelo de escuela, un recorrido de trayectoria posible, ¿sí? Que asume que el acuerdo y el disenso van juntos, que no lo mueve únicamente la preocupación de que todos estemos de acuerdo con esto, que obedientemente hagamos esto, sino que lo preocupa es el pensar sobre esto, el reflexionar sobre esto, para que esto se transforme en objeto de trabajo. Para que una prioridad se transforme en objeto de trabajo, un director y un supervisor generan permanentemente condiciones institucionales y condiciones de trabajo. Directores y supervisores, entonces, en lugares de gobierno, trabajando en el gobierno, recortan un campo que puede ser otro, fijan reglas que pueden ser otras, sostienen lógicas que pueden ser otras, reconocen procesos que pueden ser otros, justamente por lo que decía al principio, porque se mueven en el marco de lo político, pero asumiendo que hay un conjunto de regulaciones, de prescripciones, de principios, de prioridades que hacen marco y que se derivan del ejercicio democrático de quienes gobiernan en los diferentes lugares, desde los diferentes estamentos, y que esas prescripciones, estos principios, estas regulaciones, en realidad, si tienen carácter de algo, es de organizadores, ¿sí? De organizadores de un trabajo, de organizadores de la vida institucional, de organizadores en el sentido de pensar cómo vamos a orientarnos en lo que implica ocupar el Estado y construir el Estado. Organizadores en el sentido que asignan lugares, piensan resultados, imaginan procesos, sabiendo, ¿no?, que de lo que se trata es todo el tiempo de una difícil relación entre cuestiones que se piensan como universales y espacios particulares. Y los que están en las escuelas, si hay algo de lo que saben, es de esto. Porque una escuela, por definición, es una organización que traduce un universal en situaciones concretas y específicas. La educación es obligatoria, la educación es de calidad, tenemos estas 4 prioridades: mejorar la enseñanza, mejorar el clima, ver el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa con la confianza? Necesariamente estos principios, que son generales y que son universales en el sentido que intentan abarcar a un colectivo, requieren de
traducciones particulares. Esas traducciones, lo que nos están hablando es del trabajo docente de quienes van a estar diciendo, la escuela no es un lugar donde se copia algo. La escuela es un lugar donde se crea algo. Es un lugar donde se desarrolla algo, ¿sí? Entonces, la difícil relación entre esto que aparece como un universal y esto que es mi vida cotidiana, este aula, estos chicos, estas familias en este barrio, con estos docentes, de lo que me habla es del trabajo de directores, de trabajo de supervisores, que están todo el tiempo generando esas mediaciones, generando esas traducciones para que las prioridades como marco se puedan llevar adelante y con sentido. Voy a señalar algunas, no solo, dije, bueno, a ver, 4 vicisitudes, ¿sí?, que yo diría tendrían que ver con el trabajo de directores y de supervisores de cara a estas prioridades, como haciendo un ensayo. Y aclaro, voy a pensar las vicisitudes en clave de tensiones. Tensiones no para ver polos de una relación bien, mal, bueno, malo, lindo, feo, sino tensiones en el sentido de hay un movimiento, hay un acople que por momentos se desacopla, ¿sí? Y esto tiene que ver justamente con el trabajo. Digo entonces, pensé en estas prioridades y dije, bueno, a ver, en el trabajo de directores y supervisores, ¿qué me imagino que puede pasar como tensión? Creo que hay una tensión que la podríamos pensar en términos del corto y el largo plazo. Prioridades que hablan de los tiempos, el aprovechamiento de los tiempos, traccionan necesariamente esta cuestión. Uno podría decir, el ministro lo dijo en algún momento, a ver, el alumno es finito, el trabajo docente también, y una escuela uno la piensa en el porvenir. ¿Qué digo con esto? Trabajamos de enseñar algo inacabado para un espacio y un tiempo que nunca es siempre y del todo el ya, pero que el ya no se puede dejar afuera porque el alumno es finito, hoy está y mañana no está, pero que en simultáneo de que es finito, que hoy no está y mañana no está, tengo que poder dar algo de lo que ocurra acá que tenga sentido para su vida presente, pero que sobre todo tenga sentido para su porvenir. Tensionen entre el corto y largo plazo, porque muchas veces en estos roles hay como una inmediatez, ¿sí?, que lo caracteriza. Una inmediatez donde hay imprevisto, una inmediatez donde hay urgencia, una inmediatez donde pareciera que el tiempo a veces de la escuela es el tiempo ya, ¿sí? El tiempo ese que se define como que no hay tiempo o el tiempo que se define donde falta tiempo, ¿sí? Como la manera de hablar del tiempo. Además, en estas épocas complejas, donde los cortos plazos y los largos plazos no solamente tienen que ver con la escuela, sino que tienen que ver con la vida en su conjunto. Una tensión donde a veces está, hasta como bien visto, ese que resuelve en el ya, ¿sí? Y como un poco, sí, que se toma demasiado tiempo, ese que está tratando de pensar en el porvenir. En ese punto compleja, porque a veces es una mirada ingenua, es una mirada acotada, que pierde justamente el movimiento, ¿sí?, ese intrínseco del trabajo docente, donde este corto y largo plazo se están traccionando mutuamente todo el tiempo. Segunda tensión, creo que se trata de posiciones institucionales y de un tipo de trabajo donde uno podría pensar, hay mucho de cumplir con una demanda y en simultáneo decidir sobre la acción. De vuelta, en estos tiempos complejos, a veces uno tiene la ilusión de que la demanda se va a agotar en algún momento, cuando la realidad la demanda por definición es algo que no se agota, ¿no? Si yo lo pienso de vuelta de cara a estas prioridades y pensando en el trabajo de un director o de un supervisor, pensaba, esa demanda, ¿no?, a veces está ligada a fisuras, a fugas, a lugares de incertidumbre.
demandas con respecto a los alumnos que esperamos tener y no tenemos. ¿Cuántas veces, no? La escena escolar es de un docente pidiendo a un director a ver si podemos hacer algo con este alumno para que se acerque un poco más a este alumno que yo estoy esperando, ¿sí? Y el director dice, déjame en un ratito. ¿Quién te dice que en un ratito hago algo, ¿no? Y se lo devuelve y al ratito el otro viene y le dice, prueba de vuelta, ¿no? Pero hay una demanda respecto del destinatario, una expectativa muchas veces sobre un estudiante, un alumno que debería estar y no está, y esto en todos los niveles del sistema educativo, ¿no? Y cuando esto se transforma en demanda, este trabajo del director y el supervisor puede entrar en una encerrona. Otra demanda que pensaba yo de vuelta de cara a estas prioridades es cómo hacemos con esto que tiene que ver con cumplir, con darle a todos los recursos que necesitan ahora y ya, ¿sí? Tarea ciclopia si la hay. Recursos que uno sabe que son finitos, recursos que uno sabe que en el tiempo a veces no son en el tiempo ya, que vienen en tiempos diferentes, que justamente, como estamos hablando de un sistema con marchas, contramarchas, simultaneidades de agendas, de situaciones, pasa esto, ¿sí? Y que en estas posiciones quedar a veces ligado a esa demanda de recurso como si fuera hasta que no esté esto, no ocurre esto otro, pone de vuelta a estos roles institucionales en una situación de poca decisión sobre la acción y más sensación de quedar como ligado a la demanda. Otra demanda que creo que también uno podría pensar de cara a estas prioridades es bien relativa a la micropolítica, ¿sí? Porque acá hablamos de relaciones interpersonales, hablamos de clima. Esto implica hablar de las relaciones al interior de la escuela, que no son relaciones de amistad, son relaciones de trabajo, ¿sí? Son relaciones con un otro a partir de un objeto de trabajo. Si además nos queremos mucho, mejor. Pero sobre todo lo que podemos tener que hacer es entendernos, y la morosidad tiene que ver con el objeto común de trabajo que tenemos. Cuando la demanda sobre la micropolítica es muy fuerte, en muchos casos lo que ocurre es que estos roles terminan siendo más que mediatizadores, referí. Y ahí el cuidado del clima, el cuidado de las relaciones interpersonales tiene un techo, porque en realidad del clima que hablamos, de las relaciones interpersonales que hablamos, de la confianza que hablamos, no tiene que ver con el bando, la situación chiquita de si este o aquel, sino tiene que ver con pensar políticamente una organización escolar. Y por último pensaba, justamente, estamos hablando de prioridades que se presentan como marcos políticos, como normas. La demanda también podría ir de la mano de si alcanza, si no alcanza, si hay que cambiarla, por qué esta y por qué la otra. Cuando de vuelta, más que hacer una respuesta literal, palabra a palabra, de lo que se trata es a partir de un marco que genera, que orienta, que organiza, crear mejores situaciones escolares. La otra tensión creo que tiene que ver con los saberes del oficio y la posición institucional. Y yo pensaba, quienes están en estos roles no los ocupan en automático, ni en automático y mágicamente, ¿sí? De pronto se encuentran con todas las herramientas, con todo lo que hay que poder tener, contar, pensar, para que un marco político se lleve adelante. No hay asociación simultánea, mágica, entre ocupar un rol y tener un saber sobre el oficio de la comunidad, oficio para poder resolver determinada cuestión. Requiere tiempo, requiere estar allí con otros, requiere pedir ayuda, requiere aceptar que lleguen otros, ¿sí? Es decir, a veces esta idea de porque sos el director o porque sos el supervisor, en automático interrumpe la posibilidad de formación que tienen estos roles, ¿no? A propósito justamente de estos espacios.
Y la última tensión, que está bien de la mano de lo que dije hace un rato en relación de universales y particulares, creo que tiene que ver con pensar que de lo que se trata en este trabajo es de aplicar, cuando además uno podría pensar se trata de crear. Si de lo que se trata es de aplicar, la ilusión que tenemos, que portamos, es que en realidad entre prescripción y realidad no hay diferencia. La prescripción describe tal cual la realidad, de lo que se trata es de aplicarla. Y lo que está fuera es porque hay algún problemita en la realidad porque tiene que entrar en la prescripción. Yo recién decía, la prescripción es una hipótesis que intenta anticipar una realidad. Es una aproximación acerca de lo posible y siempre hay una brecha. Entonces, pensar que de lo que se trata es de aplicar, fíjense toda la realidad que nos queda fuera. La tensión entonces es, ¿cuánto de esto de llevar adelante, poner en acción, desarrollar, tiene que ver con mantenerse en el marco, ¿sí?, de determinadas regulaciones, y en simultáneo lo que requiere es inventar, es hacer algo inédito, porque en esta escuela yo necesito que esto, porque en esta escuela clima es esto, porque en esta escuela cuando decimos confianza es esto otro, porque en esta escuela la tradición de enseñar lengua está acá. Y el reconocimiento de esas producciones culturales, de esas tradiciones, son como la llave maestra para poder pensar en algo que se va a mejorar. Entonces, aplicar a veces queda como obediente a una letra, cuando en realidad se trata de roles, de posiciones, de un tipo de trabajo que todo el tiempo está generando condiciones del orden de lo nuevo. Cierro. Dos cierres. Primero, desde todo lo dicho, hablar del lugar de directores, de supervisores en clave política y ante la cuestión de aprendizajes, enseñanza, confianza, clima, ¿qué implica? Haciendo memoria, ¿no? Dije pensar político, dije pensar político en clave organizacional, dije trabajo en una organización que inscribe, que implica relación entre contextos, y dije unas tensiones de las vicisitudes propias del trabajo. Desde ahí vuelvo a esta idea. El lugar de directores, de supervisores, en clave política, ante la cuestión de mejorar aprendizajes, revisar condiciones institucionales, profundizar lo que tiene que ver con pensar esas condiciones con sentidos y a veces con nuevos sentidos. Y digo, se trata o implica de un trabajo donde no solo vamos a estar preocupados por esas definiciones objetivas, ¿sí?, acerca de lo que se trata. Vamos a pensar en un trabajo de aquellos que están pensando el aula, pero siempre inscripta en una organización escolar. Vamos a estar pensando en el trabajo de quienes piensan el rendimiento, pero en el marco de una trayectoria. Vamos a estar pensando en aquellos que piensan el asesoramiento, pero en el marco de un proyecto político. Esto para mí tiene que ver con pensar políticamente el trabajo. Y desde aquí creo que directores y supervisores, una vez más, son algo así como unos provocadores, ¿sí?, en el mejor sentido. Provocadores de maneras de mirar, provocadores de maneras de pensar, provocadores que se hacen una pregunta a veces acerca de cómo enseñar, qué enseñar, para qué enseñar, quiénes estamos acá, qué hacemos acá, que es una pregunta hasta incómoda en algunos momentos, porque rompe lo habitual, porque a la respuesta habitual le da una vuelta. Porque entonces, si justamente de lo que se trata en el trabajo de directores y supervisores es de esto, estoy refiriéndome entonces a posiciones
que en el marco de las organizaciones hacen todo el tiempo terceridad. Y hacer terceridad es poder generar otras escenas, otras prácticas y otros cotidianos. Hacer terceridad es entrar a veces en esa lógica que muchas veces queda como encerrada entre este docente y esta familia, entre esta familia y este niño, entre este alumno y esta profe. En eso hace terceridad, entre este colectivo docente y esta historia, entre mi profesión y mi objeto de trabajo. Hace terceridad, entra, yo digo airea. Son posiciones que a veces dan aire, ¿sí? Porque otra cosa con esa entrada es posible. Segundo cierre. Les voy a compartir unas palabras de Silvia Bleichmar que para mí tienen mucho que ver, ¿no? Toman muchas palabras de las que hablamos acá y toman muchas palabras de las prioridades que se están planteando. Bleichmar dice: trabajar significa hacer una labor fecunda. Significa que nuestro trabajo no sea simplemente una rutina sin sentido. Significa que no vamos simplemente a cumplir un horario, sino que creemos en la posibilidad de mejorar lo que hay o de producir algo nuevo. Y me parece que para poder ganarnos ese sentimiento, tenemos que tener la confianza de que vamos a producir ciertas transformaciones. Y les comparto estas palabras y las pienso con la fuerza de la convicción de quienes somos educadores, de quienes sostenemos por principio y por pasión que la transformación y el cambio en nuestras escuelas siempre es posible. Muchas gracias.